De vuelta con ustedes con más del 30 Te Ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla para ir conociendo diferentes materias de la actualidad y analizar también una situación que es bastante crítica y a la que quizá no se le ha tomado el peso suficiente y donde la región del Maule y buena parte de la zona central de nuestro país ha enfrentado consecuencias. Durante la festividad religiosa de San Juan, que duda cabe, ha ocurrido uno de los sistemas frontales más avasalladores que se recuerde durante los últimos años, uno que podría estar directamente relacionado con el cambio climático. Tendremos que acostumbrarnos a este tipo de eventos, a este tipo de peligros. Debemos volver a pensar la planificación urbana de nuestras comunidades en torno a las orillas de los diferentes afluentes, no tan solo del Maule, sino que en todo el país. La naturaleza nos ha dicho, además, de que el agua tiene memoria. Sin embargo, también hay otras consecuencias que hemos ido apreciando a lo largo de los años y quizá la principal inquietud. ¿Existen políticas públicas para hacerse cargo de este tipo de emergencias? Un experto en la materia es el agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de la Universidad de Talca, profesor Patricio González, quien nos acompaña a esta hora en modo telemático en nuestro programa. Profesor, muchas gracias por aceptar esta comunicación con nuestro programa en Canal 30. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Miguel. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. La gran pregunta, hemos visto también, y lo hemos conversado hace muchísimos años, respecto de esta necesidad de establecer un estudio mucho más profundo como política de Estado, ya no del gobierno de turno, acerca de los problemas climáticos que nos vienen afectando. Hemos visto investigaciones suyas que datan desde la década de los 80 y que en prácticamente 40 años de indagatoria siguen con una deuda pendiente. ¿Cómo evalúa usted el aporte de cada uno de los gobiernos, independientemente de su color político, respecto de una situación que llegó para quedarse, el cambio climático? Claro, la realidad está en que no se ha tenido el sentido de urgencia para abordar el tema del cambio climático en Chile, que además es un problema universal, al cual nosotros no hemos contribuido casi en nada a este cambio climático, pero sí recibimos los efectos. Entonces, las ciudades en Chile, todas las ciudades como San Javier, Villalegre, Talca, Linares, que se fundaron obviamente en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII, muchas de ellas, 1740 en el caso de Talca, fueron hechas en un ambiente obviamente climático distinto y de ahí se desarrollaron, muchas de ellas cercanas a ríos. Pero cuando se produce el cambio climático, que se empieza a producir a partir de los años 90, pero se acelera a partir de la década del 2000, estas ciudades obviamente son afectadas por un clima que ya es distinto. Entonces, como estaban ubicadas en precordillera, estaban ubicadas cerca del río, en el caso de Picantén, de Gualañé, Talca, que está cerca del río Claro, San Javier, el río Loncomilla, Villalegre también, Loncomilla, obviamente no tuvieron la capacidad de poder de alguna manera generar las defensas para reducir esta vulnerabilidad frente al cambio climático. Y tampoco hubo políticas públicas regionales y nacionales para entender qué es lo que era el cambio climático y entender cuáles eran los peligros que había. Entonces de ahí eso se tradujo en estas desgracias que hemos tenido, que están pasando a nivel mundial también, que en Chile han sido tres factores. Primero han sido las olas de calor, incendios forestales destructivos, la mega sequía y obviamente los extremos pluviométricos que tuvimos el 22, 23, 24 y 25 de junio. Y obviamente esto ha generado un desastre para la región del Maule. Hemos visto, a mí me llamó mucho la atención, que en el día de ayer, cuando se anunció este río atmosférico, esta alerta que había de lluvias, en general el sistema, lo estoy viendo acá en la pantalla, el sistema se debilitó bastante, ¿no? Porque ya acá salió el sol, empezó a subir la temperatura y obviamente el sistema perdió intensidad. Pero hubo una preparación bastante intensa. De todos los municipios estaban preparados para una catástrofe extrema. Ojalá que hubiesen estado preparados para la catástrofe anterior, dado que había una advertencia, yo mismo la vi, una advertencia de que iba a haber una lluvia intensa en la precordillera y en la cordillera, 600, 700 milímetros.
Sin embargo, una vez que ocurrió el desastre y se anunció un nuevo ruido atmosférico que era categoría 1, el que nos afectó fue categoría 4. Obviamente hubo una respuesta, yo diría, política, demostrativa, de que se estaba preparado para este nuevo sistema, que en realidad en Talca cayeron 25 milímetros, hubo 80 milímetros en la precordillera y en la cordillera, no los 600 que hubo a fines de junio. Pero ¿a qué voy con esto? Que todas las políticas son reactivas, ¿no? Primero tiene que venir el desastre, el efecto, y como hubo un daño fuerte y hubo críticas fuertes, y hubo también personas de la precordillera de la región del Maule, sobre todo de Linares, que protestaron frente a este tema, y todo eso genera un ambiente político negativo. Cuando se anunció este nuevo sistema frontal, que era muy débil, yo lo dije por televisión, bueno, contigo también conversamos, bastante débil, hubo una preparación sobredimensionada, ¿no? Pero esa preparación sobredimensionada debe haber sido durante el temporal de junio, que no la hubo. Entonces, como tú ves, hay una cierta ignorancia frente al tema climático, y eso de alguna manera eleva el potencial de daño que genera el cambio climático. El cambio climático a veces no es tan dañino como la tardanza en tomar decisiones políticas frente a un evento. Hay buenos modelos, el CITRA tiene un buen modelo de pronóstico. Ya no estamos en la Edad Media, o sea, no estamos en el siglo XX, ya hay buenos modelos que te anticipan, y de hecho nosotros conversamos sobre lo que venía a fines de junio. Entonces, hay yo diría, una disparidad en lo que la ciencia dice y cómo se responde al nivel político, ¿no? Y mientras haya esa disparidad, los daños van a ser siempre mayores. Profesor, usted lo mencionaba, hay factores que son complejos. La escasez pluviométrica que se mezcla con la sequía que se prolonga por más de 3 quinquenios en la zona centro-sur de nuestro país y particularmente en el Vergel de Chile, que es la región del Maule. Esta condición que es bastante sine qua non de incendios forestales significativos durante el periodo de verano, y también, naturalmente, estas lluvias intensas pero acotadas a un breve periodo de tiempo. En este mismo sentido, tenemos que hacernos la idea de que de ahora en adelante así se va a comportar la naturaleza con nosotros. Claro, mira, nosotros hemos conversado mucho esto en congresos científicos. El año pasado estuvimos en un congreso en Puerto Montt de climatología y meteorología, y hay un término que se llama el tipping point. El tipping point significa el punto de no retorno. En qué momento la Tierra pasó ese punto de no retorno en el cual los climas ya no son lo mismo, ni van a ser lo mismo, que eran en el siglo XX. En el caso de Chile, nosotros, yo diría que por el 2010, 2011, 2012 pasamos de punto de no retorno, en el cual el clima mediterráneo de 4 estaciones, bien diferenciadas, con veranos moderados, con lluvias extendidas en invierno, como fueron normalmente en el siglo XX, ya no son lo mismo. Y no vamos a tener ese clima que conocimos en los años 80, los años 90, los años 40, ¿no? Los años 50, del cual poco se hablaba porque no tenía exceso. Ya no va a volver a ser ya no va a volver a ser ese tipo de clima, por lo menos en los próximos 500 años. Entonces, si es que no hacemos algo por reducir la contaminación atmosférica en el planeta ahora. Entonces, ¿qué tenemos en la actualidad? Un clima extremo, ¿no? Que pareciera que tuviera 4 estaciones, pero en realidad son 4 estaciones astronómicas, porque ya en noviembre vamos a tener 35 grados, el año pasado tuvimos 35 grados a principios de noviembre. Tenemos unas lluvias bastante cortas, duran 1 o 2 días, pero intensas. Ya no duran una semana, ya no hay temporales de viento y lluvia, ¿no? Hay poca cantidad de nieve. Llevamos, 15 años de mega sequía. Este año también va a ser de mega sequía, de sequía en la zona central. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva realidad climática? Y eso, para adaptarse a esa nueva realidad, no es una decisión personal de cada uno.
porque siempre preguntan, bueno, ¿qué puede hacer cada uno frente a este tema? Nada. Esta es una decisión de Estado, de política, que se tienen que hacer para reducir el impacto, para reducir la vulnerabilidad, para estas personas que viven en la precordillera, en Cajón, en Pendiente, de alguna manera, o protegerla o moverla de ese sector. Aquellos que están cercanos al río Licantén, por ejemplo, que está cercano al río Mataquito, también obviamente tienen que desplazarse de esos sectores. ¿Cómo vamos a vivir con menos agua? ¿No? Quizás con un tercio del agua que vivíamos en el siglo XX, comunidades como Niribí, Huerta de Maule, todas esas comunidades del secano costero que hace muchos años están viviendo con camión aljibe, que tienen agua 3 veces a la semana. Eso no puede continuar porque eso va a ir deteriorando y va a ir haciendo que muchas de estas personas emigren de esos lugares a la zona central y abandonen el secano. Y nosotros mismos no tenemos agua porque tenemos agua subterránea y todavía hay un potencial. Pero todo eso va a ir decayendo porque en un clima semiárido nosotros tenemos que mirar lo que es San Felipe, lo que es el interior de Valparaíso, que es un clima semiárido que está avanzando hacia el sur, todos los desiertos están avanzando hacia el sur. Y eso es un proceso lento pero irreversible. Entonces, si no tenemos la capacidad política regional de abordar esos temas, no con políticas en el sentido de ayuda, que se hace bien, cuando hay un desastre hay ayuda, llega, digamos, protección a las personas, pero eso siempre se ha hecho en Chile. Cada vez que hay un desastre, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales ayudan con comida, con forraje, con préstamos, etcétera. Pero no podemos estar haciendo eso constantemente en los próximos 50, 60 años, porque va a ser un gasto que al final va a ser tan excesivo que va a llegar un momento en que no lo vamos a poder cubrir bien. Cuando había un desastre una vez cada 10 años, se puede hacer. Pero cuando todos los años estamos en la pendiente de la falta de agua, de las olas de calor, de los incendios forestales eruptivos que van a haber ahora en este verano, en la zona central de Chile, eso es un gasto enorme, ¿no? Entonces, de alguna manera, preocupa esta divergencia que hay entre lo que está ocurriendo en el clima y las medidas políticas que se han hecho en Chile desde que esto empezó, ¿no? El año 2000 en adelante no ha habido una concordancia en cuanto a factores de reducir la vulnerabilidad. ¿Cree que estos últimos fenómenos que nos han afectado probablemente en el último año, si sumamos también esta curiosa nevazón que se registró en la zona central y cuyo fenómeno ingresó contra todo pronóstico por la costa y no por la cordillera? En 150 años de investigación documentada nunca se había percibido un fenómeno como ese, lluvias que nos retrotrayeron a fenómenos ocurridos el 2008 o el 86, la década del 70 y un poco antes, y que tuvieron lugar hace un mes aquí. ¿Van a forzar una suerte de bisagra, un antes y un después, para que el gobierno de turno o bien la autoridad que tiene que tomar decisiones entienda que esto debe convertirse en una política de Estado para conservar la subsistencia de estas localidades? Claro, yo creo que hay suficiente información y los medios de comunicación lo han hecho bastante bien en transmitir todas estas emergencias climáticas. O sea, la información está, ¿no? Ahora falta la decisión o las ganas de poder hacer esta política. Pero mira, nosotros en los años 90, si hubiésemos tenido una política de mitigación del cambio climático, si hubiésemos tenido las inversiones necesarias, ahora estaríamos un poco mejor de lo que estamos y no tan vulnerables frente, por ejemplo, a las olas de calor y a la mega sequía o a los incendios forestales eruptivos. Pero cuando no se hace y el cambio climático nos sobrepasa, es muy difícil ir tomando decisiones detrás del cambio climático, porque eso es muy costoso, ¿no? Entonces, el problema está que la zona central de Chile, entre La Serena y el Biobío, es la zona más vulnerable frente a la caída pluviométrica, a la falta de nieve. La región del Maule en este momento tiene un déficit del 50% de precipitaciones. Uno podría pensar que todas estas lluvias nos ayudaron. Tenemos casi un 60% de déficit de nieve.
Entonces, y ya nos queda prácticamente agosto, un mes para revertir eso, cosa que es muy difícil. Este mismo sistema frontal que se veía potente en los modelos, realmente decepcionó en la cantidad pluviométrica. Cayeron 25 milímetros hasta las 4 de la tarde del día de hoy, eh, y se pensaba que iban a caer 40, 50. Entonces, eh, es muy difícil poder generar una política o una conciencia cuanto eh, tampoco hay tampoco se ha hablado de esto a nivel político regional, tampoco se ha hablado del cambio climático. O sea, se menciona el cambio climático, pero mencionarlo no significa tomar medidas concretas o proyectos concretos o inversiones concretas, ¿no? Se sigue actuando en forma reactiva frente a cualquier fenómeno extremo, como el que ocurrió a fines de junio. Por eso nosotros estamos en una caja negra en realidad frente al tema del cambio climático. Mira, el año 1982 la Tierra estaba en 15 grados, ahora está la Tierra, la temperatura de la Tierra está en 17 grados, que es la temperatura más alta que ha tenido en los últimos 1500 años el planeta. Esto empezó más o menos por ahí por junio de este año. O sea, estamos en una caltera cálida a nivel planetario, y eso la atmósfera tiene que disipar ese calor de alguna manera, y lo disipa con tornados extremos, con lluvia extrema, con sequía extrema, con golpes de sol, con las temperaturas de 50 grados que hay en China, con 42 que hay en Europa, y nosotros no estamos ajenos a eso, ¿no? Estamos ajenos a eso, estamos saliendo de un invierno muy complicado, con lluvias muy escasas, con nieve muy escasa, con eventos climáticos extremos, y vamos a entrar a un verano extremadamente cálido entre Santiago y el Biobío, que seguramente las temperaturas van a bordear los 40, 41 grados en Talca, Cauquenes, Parral, Chillán, Los Ángeles, ¿no? Entonces, todo eso te genera una vulnerabilidad, porque las ciudades nuestras son las mismas que estaban hace 100 años atrás. Y cualquier evento extremo genera un desastre, ¿no? Genera un desastre porque eh, tenemos nosotros unas plantaciones de pino muy extensas, monocultivo, el secano costero, tenemos obviamente muchas personas que viven en la precordillera la cordillera de la costa, que están dependientes de napas subterráneas que ya están casi secas. Entonces es un problema que se tiene que haber abordado con anticipación, por lo cual yo personalmente desconozco las estrategias que hay a nivel nacional o regional respecto a cómo se debe mitigar el cambio climático, ¿no? Cómo se debe hacer. Más allá de las políticas reactivas que hay, que de alguna manera sirven para el momento y son largas, ¿no? Porque recuperar toda la precordillera de Linares va a tomar varios meses y años, incluso el puente de Chupayar va a tomar un año, quizá un año y medio en poder repararlo. Entonces, son largos procesos de recuperación por 2 días intensos de lluvia. ¿Te fijas? Entonces, los puentes nuestros no están adaptados al cambio climático, ¿no? Las carreteras nuestras no están adaptadas. Las ciudades que están en el secano costero están en lugares que no tienen ya las napas para tener agua. Entonces, es un problema complejo, ¿no? Un problema complejo que yo lo veo desde el punto de vista climático, pero no lo veo desde el punto de vista político porque no estoy inserto en ese ambiente. Es necesario entonces que desde la clase política o el Estado pueda asumir también una estrategia mucho más acuciosa y acudir a especialistas para hacerse aconsejar y tomar decisiones mucho más juiciosas en esta materia, profesor. Claro, yo creo que hay bastante información a nivel de país, de universidad, a nivel de investigación. Ustedes mismos están bien informados sobre el cambio climático, o sea, ustedes mismos saben bastante sobre el cambio climático porque han estado informando, han estado instruyendo y han estado obviamente en contacto con quienes investigamos el clima. Entonces la información está, lo que falta es tomar las decisiones para abordarlo, no desde un punto de vista de mitigar un desastre puntual, ¿no? Sino que prevenir lo que va a venir en los próximos
4 años que van a ser muy cálidos y muy secos en la zona central de Chile, y específicamente también la región del Maule. ¿Cómo se va a prevenir ese impacto tomando las precauciones desde ahora? Entonces es muy difícil porque los gobiernos cambian, cambian los alcaldes, cambian los gobernadores, cambian y vienen otras políticas con otras ideas, hay otras prioridades frente a este tema, y la prensa se preocupa de los temas cuando se exacerban. O sea, se preocupan del gran incendio forestal, se preocupan de la gran catástrofe, ¿no es cierto?, de aluviones, pero ya al tercer, cuarto día ya hay otra instancia política, ya hay otra agenda, y si ya tú has visto que ya la televisión se olvidó del desastre que ocurrió a fines de junio, ya está en una agenda más política en Santiago, y la persona piensan que ya todo se arregló, ¿no? Porque la gente ve mucha televisión y ve muchas noticias. Entonces piensa que ya todo eso se arregló, que ya los incendios forestales de febrero, toda esa gente ya está bien. Y no está bien esa gente, todavía está muy fable frente al tema. Entonces es complicado para hemos perdido mucho tiempo en no hacer una política preventiva y para reducir los impactos negativos del cambio climático. Eso no sé en qué momento nos va a pasar la cuenta, pero yo creo que en 2023, 2024 y 2025, esos 3 años van a ser muy complicados por las olas de calor y por la caída pluviométrica, ¿no?, que vamos a tener en nuestra región. Nosotros no estamos acostumbrados a temperaturas de 38, 39, 40 grados. Somos personas que hayamos vivido temperaturas, hemos vivido 32, 33 en lo último, todo el siglo XX prácticamente. Excepcionalmente llegábamos a los 34 grados, pero ahora 38, 39, 37 es como normal, 40 en Cauquén, es como, está siendo ya como una constante. Entonces, la misma salud pública, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar los golpes de sol de las personas que son en Europa? Ya está matando personas, muertos alrededor de 500 personas en Europa por golpes de sol, ¿no?, con temperaturas altas. Es complicado, ¿no? Es complicado, y lamentablemente se actúa siempre después del desastre, no antes. Eso en Chile viene desde la colonia, ¿no?, desde los españoles. Una vez hecho el desastre se actúa para mitigarlo, para defender, reducirlo, pero el tema preventivo es muy difícil hacerlo. Ya no se va a hacer. Desde un punto de vista ya no tuvimos esa capacidad para hacerlo, o no están los recursos, qué sé yo, pero ya no tuvimos la capacidad preventiva, ya no lo hicimos ya. Entonces, ahora nos enfrentamos a los golpes que nos va a dar el clima se ha vuelto agresivo. El clima está altamente agresivo. Tú ves las noticias, todas las noticias son desastres climáticos. No hay ninguna noticia que te hable de un clima normal o un clima amigable. Son todos desastres climáticos los que se ven en el mundo. Nosotros ya hemos tenido varios, el mega incendio del 2017, los aluviones de fines de junio, y obviamente lo que viene este verano. O sea, mira, si yo te digo, este verano en la región del Maule, a partir de noviembre, sobre todo diciembre, enero y febrero, es probable que tengamos temperaturas cercanas a los 40, 41 grados, y el riesgo de incendios forestales va a ser alto. Eso ya es un tema que hay que pensar en cómo prevenirlo, no cómo estar enfrentando esa realidad, como la enfrentó las regiones de Ñuble y la Araucanía en febrero, que las temperaturas llegaron ahí a 40, 42 grados. Entonces, pero todo eso involucra una planificación previa, lograr algún tipo de mitigación, de inversión. Y como te digo, yo desconozco el tema político frente al tema del cambio climático, conozco el tema científico, pero el tema político lo desconozco completamente. Todo lo que veo por televisión, cómo ser reactivo frente a un problema que nos afecte de forma bastante intensa y con golpes bastante fuertes.
Profesor González, evidentemente esta materia da para bastante análisis. Vamos a tener otras instancias para seguir desarrollando esta mirada un poco más profunda para orientar de la mejor forma posible a nuestras comunidades y nosotros, al menos desde nuestra parte, poder contribuir de la mejor manera para que las comunidades se organicen, se cuiden, se protejan y sepan cómo enfrentar los escenarios adversos en materia climática que se avecinan. Muchas gracias por su cortesía con el 30 Te Ayuda por Canal 30. Gracias, José Miguel, y bueno, estamos conversando en cualquier momento sobre estos acontecimientos, así que tengan muy buenas tardes, un saludo a toda la gente de Canal 30. Igualmente, muchas gracias. Gentileza. El profesor Patricio González, académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, experto del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA, de dicha Casa de Estudios Maulina, que nos entregaba un análisis bastante completo respecto de la situación que hemos enfrentado, que va mucho más allá de la crecida o desborde de un río o de la destrucción que apreciamos lastimosamente hace un mes en nuestro territorio maulino y en 6 regiones del país. Evidentemente que el escenario es bastante desalentador, pero naturalmente que tendremos que empezar a tomar algunas decisiones o forzar a las autoridades que deben tomar esas decisiones a asumir un compromiso mucho más profundo, mucho más juicioso y mucho más claro, porque más que ser reactivos, hay que empezar a volver a planificar la vida como la conocemos. Así llegamos al final de este capítulo del 30 Te Ayuda, como siempre aquí en su casa por la pantalla de Canal 30. Siga con nosotros, que le vaya bien.